El vestíbulo acristalado de Sterling Dominion quedó en silencio cuando el hombre de la camisa de franela desgastada entró con un maletín de cuero raído bajo el brazo. Amelia Whitmore, la joven directora ejecutiva, conocida por su fría compostura, miró sus botas de trabajo cubiertas de polvo y se rió delante de los accionistas. Gente como usted no pertenece aquí. Supuso que era un manitas que venía a mendigar un trabajo de mantenimiento. Él simplemente se dio la vuelta para marcharse. Entonces el presidente salió del ascensor, se dirigió directamente a él y le estrechó la mano. La sonrisa de Amelia se congeló al instante. Charleston, a finales de otoño, tenía un tipo particular de luz dorada y cansada que se deslizaba suavemente sobre el puerto, donde aún se alzaban los antiguos almacenes. Graham Cole llevaba casi una década viviendo en esa luz, en un estrecho edificio de ladrillo a pocas calles del agua. Allí regentaba una pequeña imprenta, de esas que copiaban planos para contratistas y topógrafos, y mantenía un horario tranquilo y el escaparate casi siempre sucio. La mayoría de las personas que entraban por su puerta nunca le preguntaban su apellido. Prefería que fuera así porque, en su experiencia, un nombre era simplemente algo que otros debían sopesar. Hubo un tiempo en que su nombre significaba mucho. Años antes del silencio, antes de que las desgastadas camisas de franela reemplazaran a las de sastrería, Graham había sido el arquitecto principal de la Sterling Tower, la columna vertebral de cristal que se alzaba sobre el distrito financiero y se convirtió en el rostro de Sterling Dominion. Había trazado sus líneas en largas noches, cuando aún creía que los edificios podían albergar algo humano en su interior. Entonces su esposa murió repentinamente y sin ceremonia, y la parte de él que anhelaba ser vista murió con ella. Se alejó de la firma, de los premios, de las salas llenas de aplausos, y nunca dio explicaciones a nadie. Se decía a sí mismo que el trabajo que hacía ahora era honesto. Medía papel, alineaba planos, entregaba a los contratistas sus rollos de cartón y cobraba en efectivo. Era pequeño y limpio, y no le exigía nada más que sus manos. Se había acostumbrado a ser invisible, tan cómodo que a veces se olvidaba del edificio. El centro de la ciudad aún conservaba su huella en sus entrañas. Amelia Whitmore no tenía esa comodidad, ni intención de adquirirla. A los 34 años, había sido nombrada directora ejecutiva de la División Sur de Sterling Dominion, la más joven en la historia de la compañía, y llevaba el título como una armadura que no podía permitirse quitarse. Llegaba a la oficina antes de las 6:00 cada mañana y se iba después de los equipos de limpieza. Había aprendido en algún momento que en el momento en que la gente percibía debilidad en ti, era el momento en que comenzaban a tomar. Era inteligente de la manera precisa e implacable de alguien que había llegado a la cima a base de uñas en lugar de ser elevada. A los miembros de la Junta les gustaban sus números y desconfiaban de su ambición, y ella sentía esa desconfianza en cada reunión, en cada mirada que se detenía medio segundo de más en su ropa, su acento, la forma en que sostenía el tenedor en las cenas que no podía rechazar. Así que se vestía más elegante que todos ellos, hablaba más rápido, se aseguraba de que nadie la viera inmutarse. Casi todas las mañanas, el hombre en quien menos confiaba estaba más cerca de ella. Richard Vail había sido director de operaciones de Sterling Dominion durante 19 años, tiempo suficiente para creer que la División Sur le pertenecía por herencia más que por nombramiento. Cuando Amelia tomó la silla, él lo había esperado en silencio. No protestó, sonrió, la felicitó, y comenzó con la paciencia de un hombre que había sobrevivido a 3 ejecutivos antes que ella, para enseñarle cómo se hacían las cosas. Sus lecciones siempre sonaban a sabiduría. Le dijo qué familias importaban en Charleston y cuáles no. Le dijo que la imagen de la empresa era algo frágil que se manchaba fácilmente al asociarse con la clase de gente equivocada. Hablaba a menudo de estándares, de apariencias,
de la línea que separaba a quienes construían el mundo de quienes simplemente lo limpiaban. Amelia, que había pasado su infancia al margen de todo aquello, asimiló sus palabras como una conversa, sin percatarse jamás de lo bien que encajaban con su mayor temor. El presidente observaba todo esto desde la distancia. Leonard Sterling ya había superado los 70 years, rara vez acudía a las oficinas del sur, pero cuando lo hacía, se fijaba más en las personas que en los libros de contabilidad. Había fundado la empresa con la convicción de que una firma era tan decente como la forma en que trataba a quienes no tenían nada que ofrecer a cambio, y le inquietaba profundamente en qué se estaba convirtiendo su división del sur. Había nombrado a Amelia, a pesar de las objeciones de Richard, y aún dudaba si había acertado. La mañana en que todo cambió, comenzó con una llamada telefónica al taller de Graham. Un coordinador junior de Sterling Dominion necesitaba que le entregaran un juego completo de planos originales de archivo en el centro antes del mediodía, previo a la firma de un contrato con un importante fondo de inversión. Los planos estaban guardados en los archivadores de Graham, porque hacía años él mismo los había dibujado y nadie había ido a reclamarlos. No disfrutaba del encargo, pero el proyecto de fondos tocaba el puerto que tanto amaba, así que cargó la desgastada maleta de cuero, se puso la franela para protegerse del frío del río y condujo la corta distancia hasta el distrito financiero al que no había entrado en años. Entró por la puerta principal porque, después de tanto tiempo fuera, había olvidado que los hombres vestidos como él debían usar otra entrada. El vestíbulo se abrió a su alrededor exactamente como lo recordaba. La luz entraba por el cristal con el ángulo preciso que había calculado décadas atrás, y por un instante de desorientación se quedó inmóvil en medio de su propio diseño. Había entrado en el peor momento posible. Allí estaban los accionistas, la prensa y una fila de inversores con trajes oscuros, todos reunidos para las fotografías que anunciarían el acuerdo. Amelia estaba en el centro, serena y radiante en el momento para el que había dedicado toda su carrera, y apareció en escena un hombre de mediana edad con botas de trabajo, sosteniendo un maletín maltrecho, mirando alrededor del mármol como si se hubiera perdido. Primero vio las botas, luego la franela, la mandíbula sin afeitar, el maletín sujeto con viejas correas. Vio en una sola mirada desdeñosa a un trabajador de mantenimiento que se había equivocado de ala, un manitas tal vez, que venía a preguntar por un trabajo, y sintió las miradas de los inversores posarse sobre él, y Amelia sintió que la imagen cuidadosamente conservada de la mañana comenzaba a desmoronarse. Algo en su interior se tensó, el viejo miedo a ser asociada con la gente equivocada, e hizo lo que Richard le había enseñado a hacer. Cerró la brecha antes de que se extendiera. «La gente como usted no pertenece aquí», dijo Amelia con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera, suave y definitiva. «La entrada de servicio está al lado. Alguien le atenderá allí». Graham la miró un momento. No estaba enfadado. Había oído cosas peores, y había construido su vida precisamente para evitar tener que dar la aprobación a gente como esta. Él simplemente asintió una vez, como lo hace un hombre cuando algo se confirma, y se giró hacia el pasillo lateral que ella había señalado, con el maletín aún bajo el brazo. El vestíbulo se relajó. Amelia volvió a los inversores con una sonrisa ensayada, lista para recuperar el momento. Y entonces se abrió el ascensor privado en la pared del fondo, y Leonard Sterling salió. No se le esperaba. Cruzó el mármol lentamente, apoyándose en un bastón que usaba más para enfatizar que por necesidad, y la sala se reorganizó a su alrededor como lo hacen las salas alrededor del poder. Los inversores se enderezaron. Richard, que había estado de pie cerca de las ventanas, se acercó para saludarlo. Pero Leonard no se detuvo por ninguno de ellos. Pasó junto a los accionistas, junto a las cámaras, junto a Amelia por completo,
y se dirigió al hombre de la camisa de franela, que casi había llegado a la puerta lateral. «Graham», dijo el anciano, y su voz llenó el silencio. «Dios mío, ha pasado demasiado tiempo». Tomó la mano de Graham con ambas manos y la sostuvo. El apretón no fue el rápido apretón de manos de los negocios. Era el apretón de manos de un hombre que saludaba a alguien a quien había esperado volver a ver durante años. «Lo siento», continuó Leonard, girándose para que toda la sala lo oyera, con los ojos ahora duros bajo el calor. «Siento que hayas tenido que entrar a tu propio edificio por la puerta de atrás». Las palabras cayeron una a una. Los inversores se miraron entre sí. Una reportera cerca del frente levantó su teléfono, y Amelia, de pie donde un momento antes se había sentido tan segura de sí misma, sintió que el suelo de la mañana se desvanecía. «Este hombre», dijo Leonard, con la mano aún sobre el hombro de Graham, «diseñó la torre en la que todos están parados. Cada línea de este vestíbulo, la forma en que cae la luz a esta hora exacta, la razón por la que se sienten como se sienten cuando entran aquí. Eso fue él, Graham Cole. He estado intentando traerlo de vuelta a esta empresa durante 10 años. Nadie habló. La sonrisa en el rostro de Amelia seguía intacta, pero se había endurecido, convirtiéndose en algo que ya no era una sonrisa, una expresión rígida y frágil que la hacía parecer, por primera vez ante esas personas, tan joven como era. Graham no aprovechó la oportunidad. Podría haberlo hecho. La sala le habría perdonado cualquier cosa, y ese instante se habría vuelto contra la joven que lo había humillado y convertido en la villana de la mañana. En cambio, estrechó la mano de Leonard, le dijo que le alegraba verlo, y dejó el maletín de cuero sobre el mostrador de recepción, donde se habían solicitado los dibujos. Luego retrocedió, en silencio, negándose a ser un arma. Pero el daño ya estaba hecho, y Amelia lo sabía. Terminó de firmar aturdida. Sonrió para las fotografías. Dijo lo correcto al fondo de inversión, y ninguno la miró de la misma manera que una hora antes. Cuando el vestíbulo finalmente se vació, subió a su oficina, cerró la puerta y se quedó de pie junto al cristal, mirando el puerto sin ver nada. En los días siguientes, hizo algo que rara vez se permitía. Investigó al hombre al que había despreciado. No tardó mucho. Su nombre figuraba en la placa fundacional del edificio, grabado en bronce por el que había pasado 1000 veces sin leerlo. Antiguos artículos del sector lo describían como un talento único en su generación, un diseñador que consideraba el espacio público una cuestión moral más que comercial. Había fotografías de un joven Graham recibiendo premios, junto a una mujer que aparecía en varias de ellas, y luego, abruptamente, en ninguna. Leyó sobre la muerte de la mujer, breve y objetiva, en un antiguo obituario, y leyó el silencio que le siguió en su expediente, la década en la que un arquitecto célebre simplemente desapareció de su campo. No había fracasado, no había caído en desgracia, había elegido desaparecer, cambiar un nombre que todos deseaban por una vida que nadie notaba, y había estado contento allí, hasta que un joven ejecutivo le miró las botas y le dijo que no pertenecía al edificio que él mismo había diseñado. Amelia había construido toda su identidad sobre la base de no ser nunca el tipo de persona a la que se menospreciaba. Se había enseñado a detectar el desdén con una simple mirada y a responderle antes de que la afectara. Y ahora comprendía con una claridad que la enfermaba que se había convertido en aquello que había temido toda su vida. Había estado en un vestíbulo de mármol juzgando a un hombre por su vestimenta, y se había equivocado con él en todo lo importante. Tenía una elección ante sí, y sabía exactamente cuál era. Podía dejar que el incidente se desvaneciera. Podía culpar al caos de la mañana, a la presión de la firma, a la simple mala suerte de una visita inesperada. Richard ya había empezado a presentárselo así, murmurando en el pasillo, que estas cosas pasan, que nadie importante lo recordaría para el próximo trimestre,
que no se podía esperar que un director ejecutivo reconociera todas las caras. La máscara seguía ahí para que la recogiera. Solo tenía que volver a ponérsela. O podía hacerlo más difícil. Podía admitir, no ante la Junta ni ante la prensa, sino primero ante sí misma y luego ante él, que había juzgado a un ser humano por su apariencia y se había equivocado profundamente. La admisión la aterrorizaba más que cualquier reunión de la Junta, porque significaba enfrentarse directamente a la parte de sí misma que había pasado años negándose a ver. Durante 2 días no hizo nada, y la inacción se sentía como una lenta asfixia. La tercera mañana canceló su agenda. No le dijo a Richard a dónde iba porque ya entendía, sin admitirlo del todo, que fuera lo que fuese, él querría que lo gestionaran, y ella no quería que lo gestionaran. Quería hacerlo ella misma. Encontró la imprenta por su dirección y su estrecha fachada de ladrillo a unas pocas calles del agua. Su ventana estaba tenue, un letrero pintado a mano sobre la puerta. No se parecía en nada al edificio que él había diseñado. Era pequeño, desgastado y completamente carente de ambición. Y de alguna manera, eso hizo que acercarse fuera más difícil, no más fácil. Una mujer que había logrado salir de un lugar así debería haberse sentido superior al estar frente a él. En cambio, se sentía expuesta, como si la tienda pudiera ver su infancia a través de su costoso abrigo. Graham estaba sentado en una mesa amplia cuando sonó el timbre de la puerta. Con las mangas remangadas y las manos extendidas sobre una hoja de dibujos, levantó la vista, la reconoció al instante y no pareció sorprendido. Quizás sabía que vendría. No le ofreció una silla ni la saludó. Simplemente esperó con la misma calma pausada que había mostrado en el vestíbulo y la dejó encontrar las palabras por sí misma. «Vine a disculparme», dijo Amelia. Su voz no sonaba como la que usaba en las reuniones. «Lo que te dije en el vestíbulo, me equivoqué. No sabía quién eras». «Esa es la parte que no importa», dijo Graham. Su tono no tenía ninguna acritud. «No sabías quién era yo. Decidiste que no era alguien con quien valiera la pena ser amable. No son el mismo error». Las palabras entraron en ella limpiamente, como solo lo hacen las cosas verdaderas. Había venido preparada para ser perdonada, para que él lo restara importancia como la gente en su mundo restaba importancia a todo lo incómodo. Y en cambio, él había nombrado la forma exacta de lo que ella había hecho y la había puesto sobre la mesa entre ellos. No había ira en ello. Eso era lo que lo hacía insoportable. Un hombre podía enfurecerse y recibir una respuesta. Su quietud no le dejaba nada contra lo que luchar excepto contra sí misma. No tenía una respuesta ensayada para eso, y por una vez no buscó ninguna. Estaba de pie en la pequeña y luminosa tienda, un director ejecutivo con un abrigo que valía más que la mesa en la que trabajaba, y se permitió sentir, quizás por primera vez desde que había tomado la silla, el simple hecho de que había herido a alguien y no tenía nada que ofrecer, excepto la verdad de que lo sabía. «Tienes razón», dijo finalmente. «No es el mismo error, y no te pido que perdones el segundo. Solo necesitaba que supieras que ahora veo la diferencia». Graham la observó durante un largo rato, y algo en su expresión cambió. No era calidez, exactamente, sino el primer pequeño reconocimiento de que ella podría ser una persona más compleja que la que había hablado en el vestíbulo. No le dijo que todo estaba bien, porque no lo estaba, y ambos sabían que él no era un hombre que dijera cosas que no sentía, pero asintió una vez, el mismo asentimiento que le había dado en el vestíbulo, y esta vez significó algo más cercano a un comienzo que a un final. Ella salió de la tienda sin decir una palabra más. Afuera, la luz del puerto tenía la misma cualidad dorada y cansada de siempre, cayendo sobre los almacenes y el agua, y la mujer de pie en la acera que ya no sabía, por primera vez en años, exactamente quién se suponía que debía ser. Había entrado segura de su poder
y había salido despojada de la historia que se había contado sobre sí misma. Y en algún lugar bajo el miedo de ese silencio casi imperceptible, estaba la leve y desconocida sensación de ser finalmente honesta. La disculpa no resolvió nada, lo cual fue lo primero que sorprendió a Amelia. Ella había imaginado que decir esas palabras cerraría el asunto como un pago cierra una deuda. En cambio, se llevó el encuentro consigo de vuelta al centro de la ciudad, y éste se instaló en su pecho durante el resto de la semana, negándose a ser archivado. Graham, por su parte, volvió a sus dibujos y no esperaba que surgiera nada más del asunto. Había evaluado a la joven y la había encontrado más honesta que la mayoría, pero la honestidad no era lo mismo que la confianza, y él había construido su vida tranquila precisamente para evitar a la clase de personas que vivían en torres de cristal. Dio por sentado que el capítulo estaba cerrado. Se equivocó porque Leonard Sterling tenía otros planes. El anciano fue a la imprenta una semana después del incidente en el vestíbulo. Se sentó en el único taburete libre, apoyó su bastón contra la mesa y le dijo a Graham lo que quería. La ciudad finalmente había aprobado la renovación del distrito histórico del puerto. La hilera de almacenes del siglo XIX, cerca del agua que habían estado abandonados a su suerte durante una generación. Sterling Dominion había ganado el contrato. Leonard quería que Graham le asesorara sobre el diseño. «Tengo muchos arquitectos», dijo Leonard. Lo que no tengo es a alguien que luche por mantenerlo humano. Tú solías hacerlo mejor que nadie. El puerto se lo merece. Yo también, antes de que termine». Graham miró al anciano un rato antes de responder. El puerto significaba algo para él que no decía en voz alta. Su esposa había adorado esos almacenes. Se los había mostrado en los primeros años, cuando eran pobres y estaban llenos de planes, y la idea de que alguien más los demoliera para convertirlos en una fachada de lujo lo había preocupado durante mucho tiempo, sin que él tuviera intención alguna de hacer nada al respecto. Leonard había encontrado el único proyecto que Graham no podía rechazar por completo. «Lo haré», dijo Graham finalmente, «con dos condiciones. No aparezco en nada de esto. Nada de prensa, nada de fotografías, nada de mi nombre en la placa esta vez. Y me mantengo al margen de todo lo que sucede dentro de su empresa. La política, las reuniones, las maniobras. Asesoro sobre el edificio y nada más». Leonard aceptó sin dudarlo, y los dos hombres se estrecharon la mano por segunda vez en una pequeña imprenta lejos de cualquier cámara. Lo que ninguno de los dos dijo, aunque ambos entendieron, fue que la renovación recaía bajo la División Sur, lo que significaba que Graham trabajaría todos los días con la mujer que le había dicho que no pertenecía allí. Amelia recibió la noticia de la oficina de Leonard en lugar de Richard, lo cual anotó. Ella dirigiría el proyecto del puerto como jefa de división, y Graham Cole se desempeñaría como asesor principal de diseño, informando sus recomendaciones directamente a ella. El arreglo era casi insoportable por su simetría. El hombre al que había humillado era ahora una presencia diaria en su vida laboral, y no podía rechazarlo sin exponer exactamente el defecto que estaba tratando de enterrar. Las primeras semanas fueron tensas y cautelosas. Se reunieron en una oficina reconvertida cerca del paseo marítimo, rodeada de estudios topográficos y representaciones, y solo hablaban del trabajo. Graham era preciso, exigente y completamente carente de halagos. Rechazó de plano los 3 primeros conceptos de la firma, calificándolos de formas costosas de borrar la historia, y lo hizo con tanta calma que Amelia se encontró de acuerdo antes de poder defender el trabajo que sus propios equipos habían producido. Había esperado resentirlo. En cambio, descubrió que trabajar a su lado ponía de manifiesto lo poco sólida que era su propia autoridad. En la sala de juntas, gobernaba mediante la rapidez y la seguridad, sin dejar que un silencio se prolongara lo suficiente como para que alguien la cuestionara. Graham era inmune a todo eso.
Dejaba que los silencios se prolongaran. Respondía a sus preguntas más incisivas con otras más largas. Y poco a poco, en contra de todos sus instintos, empezó a desear su buena opinión, lo que la asustaba más que cualquier junta hostil. La tensión entre ellos no era solo profesional, y ambos la sentían sin nombrarla. Había algo en la sala cuando trabajaban hasta tarde, una conciencia que ninguno reconocía, una carga que provenía de la extraña intimidad de dos personas reservadas dando vueltas al mismo problema. Ella dijo. Ella misma decía que solo era respeto. Él se decía a sí mismo que solo era el trabajo. Ninguno de los dos era del todo sincero. Richard Vail observó cómo el arreglo se desmoronaba desde su propia perspectiva. Había esperado que el incidente del lobby debilitara a Amelia, que la hiciera dependiente de él para que la guiara a través del escándalo, y en cambio la había unido a un hombre al que Leonard Sterling trataba como a un miembro de la familia. Vio cómo los ojos del viejo presidente seguían a Graham, cómo el proyecto del puerto había sido diseñado y entregado a los dos, y comprendió con el frío instinto de un hombre que había sobrevivido 19 años que su camino hacia la presidencia se estaba cerrando silenciosamente. Nunca había tenido la intención de que Amelia dirigiera la división por mucho tiempo. Había apoyado su nombramiento precisamente porque creía que tropezaría, y que ese tropiezo le daría la presidencia que sentía que se había ganado. El vestíbulo debería haber sido ese tropiezo. El hecho de que, en cambio, la hubiera acercado a Graham y al favor de Leonard era, para Richard, un resultado que necesitaba corregirse. Comenzó, con su habitual paciencia, a buscar la corrección. El trabajo unió a Amelia y Graham, lo quisieran o no. Una noche, en pleno proceso de planificación, se quedaron mucho después de que el resto del equipo se hubiera marchado, discutiendo sobre la cuestión central del proyecto: si los antiguos almacenes debían abrirse al público o permanecer cerrados tras la exclusividad que deseaban los inversores. La discusión trascendió el edificio y se adentró en otro tema, y en algún punto de la discusión, la cuidadosa distancia entre ellos finalmente se rompió. «Sigues luchando por la gente que nunca podrá permitirse vivir aquí», dijo Amelia. «Pero si no les debes nada». «Les debo lo que todo edificio le debe a quienes pasan por delante», dijo Graham. «La oportunidad de sentirse parte de su propia ciudad. Creo que tú lo entenderías mejor que nadie. No siempre tuviste un abrigo así». El comentario no fue cruel, pero tocó una fibra sensible. Ella lo miró, y la superficie pulida que mostraba en cada habitación se resquebrajó silenciosamente en la oficina vacía junto al agua. «No», dijo, «no lo hice». Y entonces, sin decidirse del todo, se lo contó. Le habló de una infancia transcurrida en lugares no muy diferentes de aquellos por los que discutían, de una madre que limpiaba casas ajenas y llegaba a casa demasiado cansada para hablar, de la vergüenza particular de ser aquella cuya ropa no era la adecuada, cuyo nombre figuraba en todas las listas de familias atrasadas en algo. Le habló de la gente rica que la había ignorado como si fuera un mueble, y de cómo se había prometido a sí misma, con una certeza feroz y secreta, que jamás volvería a ser ignorada. «Así que aprendí a mirar primero», dijo. Su voz era baja e incluso despojada por completo del aire de sala de juntas. «Aprendí que si decidía quién no importaba antes de que ellos pudieran decidirlo sobre mí, no podía afectarme. Me volví muy buena en eso, tan buena que te lo hice en mi propio vestíbulo sin pensarlo 2 veces». Sus manos descansaban planas sobre la mesa, como las de él el día que ella vino a disculparse. Me convertí exactamente en el tipo de persona que solía hacerme sentir como si no valiera nada, solo que lo hacía desde el otro lado de la habitación. La oficina estaba en silencio a su alrededor, el puerto oscuro más allá del cristal. Graham no buscó consuelo porque el consuelo habría sido una mentira, y ella lo habría sabido. En cambio, le ofreció algo más verdadero. Las personas que sufren lo suficiente
dijo. Normalmente se convierten en aquello que les hizo daño. Es la historia más común. La crueldad no desaparece cuando te alcanza. Simplemente busca un nuevo lugar donde vivir, y el más fácil son tus propias manos. Las palabras resonaron en ella durante un largo rato. Nadie la había descrito con tanta precisión, y el extraño alivio de ser vista por completo casi la desmoronó. Este fue el centro de todo aquella noche en que dejó de actuar y permitió que otra persona viera la verdadera forma de su miedo, su coraza y todo lo demás. Graham también lo vio, y lo que vio cambió su comprensión de ella. La había tomado por fría en el vestíbulo, simplemente fría, como los ricos. Ahora comprendía que el hielo no era la ausencia de sentimientos, sino una barrera construida alrededor de un exceso de ellos por una mujer a la que le habían enseñado que la dulzura era algo que otros castigaban. No perdonó al vestíbulo en ese momento, pero dejó de verla como la mujer que había hablado allí, y empezó a ver a la persona asustada que se escondía debajo, la que había estado hablando durante años. Lo que ninguno de los dos sabía era que no estaban solos. Richard no había vuelto a casa. Había regresado por un archivo olvidado y vio la luz en la oficina del muelle, y esperó en el estacionamiento oscuro hasta que finalmente los dos salieron juntos por la puerta, cerrada, la máscara pulida del director ejecutivo desaparecida, el arquitecto inclinado cerca de ella bajo el resplandor de la luz de la entrada. No pudo oír las palabras. No las necesitaba. Con su teléfono en alto a solo unos metros de distancia, a la sombra de un camión estacionado, fotografió exactamente lo que quería. Las fotografías que mostrarían a dos personas que parecían mucho más que colegas. Comprendió de inmediato lo que tenía entre manos. No importaba lo que realmente hubiera sucedido entre ellos. Una confesión de pobreza infantil no significaría nada para la junta directiva, pero imágenes claras del director ejecutivo de la división, solo por la noche con el asesor del proyecto, con la ropa al descubierto, íntimos en el lenguaje de las imágenes. Eso era un arma que no necesitaba verdad detrás. Volvió a casa y comenzó a construir su caso con la calma de un hombre que finalmente había encontrado su corrección. El golpe llegó 2 semanas después, y llegó formalmente. Richard presentó una queja por escrito a la junta directiva de Sterling Dominion, alegando que Amelia Whitmore había entablado una relación personal inapropiada con un asesor del proyecto, que había comprometido el criterio de la empresa y la había expuesto a un riesgo reputacional ante los mismos inversores de los que dependía el proyecto Harbor. Lo planteó como un deber a regañadientes, un alto ejecutivo obligado a actuar por el bien de la empresa que amaba. Adjuntó las fotografías. Las imágenes lograron exactamente lo que pretendía. Para cualquiera que quisiera creer lo peor, condenaban a un joven director ejecutivo y a un hombre mayor solos fuera del horario laboral, el lenguaje corporal de personas que habían olvidado ser prudentes. Richard las distribuyó a la junta directiva con una nota seria sobre estándares y apariencias. El mismo vocabulario que Richard había estado inculcando a Amelia durante meses, ahora se volvía contra ella y la atacaba. Le había enseñado a usar la imagen como arma. Ahora la usaba para destruirla. La junta convocó una audiencia de emergencia. Amelia recibió la notificación en una mañana gris y la leyó 2 veces antes de comprender su significado. Tras meses de luchar por la legitimidad, corría el riesgo de perder su puesto en su primer año, no por falta de competencia, sino por una historia inventada adornada con fotografías. Lo más cruel era que la historia utilizaba la noche más auténtica de su vida, la única noche en que finalmente había sido honesta, y la convertía en prueba de un crimen que no había cometido. Graham se enteró ese mismo día, y por primera vez desde el vestíbulo, perdió la calma. Había pedido una sola cosa a cambio de su ayuda: mantenerse al margen de las intrigas de la empresa, pero éstas lo habían superado y se habían apoderado de la mujer que tenía a su lado.
Comprendió al instante que él era la herramienta que Richard había utilizado. Su presencia, su cercanía, se habían convertido en su perdición. La culpa le dolió más que cualquier insulto. La audiencia se celebró en la sala de juntas principal del piso superior de la Torre Sterling, en el edificio que Graham había diseñado bajo la luz que él mismo había calculado. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Amelia entró sola, ataviada con la armadura más elegante que poseía, y se enfrentó a una larga mesa de directores que nunca habían confiado plenamente en ella y que ahora tenían un motivo, por muy artificial que fuera, para deshacerse de ella. Richard expuso su caso con el lamento ensayado de un hombre que simula reticencia. Habló de la reputación de la empresa, de la delicada confianza del fondo de inversión, de la imposibilidad de que un líder pusiera en duda su conducta personal. Dejó que las fotografías hablaran por él. No alzó la voz. No le hacía falta. Llevaba meses manipulando a la sala y ahora simplemente recogía los frutos. Cuando llegó el turno de Amelia, hizo algo que nadie esperaba. No negó la existencia del lobby. Lo mencionó ella misma antes de que ningún director pudiera hacerlo, y lo asumió por completo. Dijo que había juzgado a un hombre por su ropa delante de todos, que había sido lo peor que había hecho como directora ejecutiva, y que no le daba vergüenza decirlo en voz alta. La honestidad desarmó a los directores, que esperaban una defensa, y varios de ellos se removieron incómodos, inseguros de la historia que les habían contado. Pero ante la acusación inventada, no cedió. Les dijo claramente que las fotografías mostraban a dos colegas trabajando hasta tarde en un proyecto que la empresa les había asignado, que no existía ninguna relación del tipo que alegaban y que no iba a doblegar la cabeza ante una mentira, por muy convincente que fuera. No mencionó a Richard. Todavía no tenía pruebas. Simplemente se negó a confesar algo que no había hecho y mantuvo su negativa. Richard la observó y creyó que, de todos modos, había ganado. La negación le sonó exactamente como la típica frase de los culpables. Las fotografías permanecieron sobre la mesa. Los directores seguían inquietos. Había pasado 19 años aprendiendo que, en una sala como aquella, la apariencia de un delito era un delito en sí mismo, y que una joven con un desliz admitido y una carpeta con imágenes incriminatorias no tenía escapatoria. Se permitió una leve sonrisa, la de un hombre que observa cómo un plan se completa. La puerta del fondo de la sala de juntas se abrió y entró Leonard Sterling. No estaba previsto que asistiera. Se dirigió a la cabecera de la mesa con la misma autoridad pausada con la que había entrado en el vestíbulo semanas antes, y la sala se elevó ligeramente sin pretenderlo. Dejó el bastón, miró las fotografías, miró a Richard, y luego se dirigió a la junta con una voz que no admitía interrupciones. Les dijo que la denuncia que tenían ante sí no era lo que parecía. Les dijo que todo el asunto, las fotografías, el momento, la cuidadosa presentación, habían sido orquestados por el hombre que la había presentado, y que no había llegado a esa conclusión esa mañana. Llevaba más de un año investigando a Richard Vail discretamente, mucho antes del proyecto del puerto, mucho antes del lobby, desde que los patrones en la política de la división empezaron a inquietarlo. La sala se giró. Leonard expuso lo que su propia investigación discreta había recopilado: la cadena de maniobras, la presión artificial, la larga campaña para socavar a cada ejecutivo que se interponía entre Richard y el puesto que creía merecer. Las fotografías, dijo, eran simplemente el último instrumento, una noche de trabajo honesto convertida en arma. Miró a Richard directamente al terminar. «Decidiste que esta empresa te pertenecía», dijo Leonard. «Nunca fue así. Pertenece a la gente que entra en sus edificios y a la forma en que tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio. Lo olvidaste hace mucho tiempo». Richard quedó suspendido en el acto frente a toda la junta directiva. Sus 19 años de carrera se desmoronaron en una sola frase.
Ya no fingió reticencia. Recogió su carpeta con manos temblorosas y abandonó la sala que estaba tan seguro de que pronto dominaría. Amelia debería haber sentido triunfo. La mentira había quedado al descubierto. Su puesto estaba a salvo. El hombre que había intentado destruirla había terminado. Pero allí, en la sala de juntas, en lo alto del edificio que Graham había diseñado, con la luz cayendo exactamente como él la había planeado, años atrás había comprendido que el mayor fracaso de esos meses nunca había sido la amenaza a su título. Fue aquel momento en el vestíbulo. Fue el hecho de que una vez miró a un ser humano y solo vio la ropa que llevaba, y que ningún veredicto de ninguna junta podría deshacer el hecho de que ella lo había hecho. La sala de juntas se vació lentamente después de que Richard se marchara, pero Amelia se quedó un rato en la larga mesa, mirando la luz que se movía por el suelo. Había conservado su silla. Había ganado en todos los sentidos que su yo del pasado habría considerado válidos, y la victoria le pareció extrañamente vacía, porque ahora comprendía que lo que más necesitaba arreglar no figuraba en ninguna agenda que la Junta pudiera votar. En los días siguientes, se encontró mirando la Torre Sterling de otra manera. Había recorrido su vestíbulo durante un año, y solo había visto un escenario para ser fotografiado, un telón de fondo para la imagen que mantenía. Ahora empezó a notar lo que Graham realmente había construido. La forma en que la entrada atraía a la gente sin intimidarla. La forma en que caía la luz, de modo que nadie, independientemente de cómo fuera vestido, se sentía pequeño al estar allí. El edificio había sido diseñado para hacer que la gente se sintiera parte de él, y ella se había parado en medio y le había dicho a un hombre que no era así. Lo mencionó con él una tarde en la oficina del puerto, donde todavía se reunían para hablar de los planos del puerto. Le dijo que por fin entendía lo que era la torre, pues él no la había diseñado para exhibir poder, sino para disolver la distancia entre las personas que entraban y las que ya sentían que el lugar les pertenecía. Eso era lo que se suponía que debía hacer, dijo Graham. Que siga haciéndolo o no depende de quién esté en el vestíbulo. No lo dijo como una acusación. Lo dijo como un simple hecho, y ella lo tomó como tal. Graham mantuvo las distancias con ella en las semanas posteriores a la audiencia, y ella no lo presionó para que diera por concluido el asunto. Había regresado al trabajo por el puerto, no por la empresa, y el escándalo solo había confirmado el cansancio que lo había alejado de ese mundo en primer lugar. Había escuchado demasiadas promesas atractivas de gente en las torres. Había visto cómo una noche de conversación honesta se convertía en un arma. No tenía prisa por creer que algo hubiera cambiado realmente, y menos aún una persona. Amelia aceptó eso, que en sí mismo era un cambio. La versión anterior de ella lo habría manejado. Habría encontrado la palanca que transformara la distancia en aprobación. En cambio, simplemente siguió presentándose al trabajo y dejó que su conducta hablara por sí sola en lugar de persuadir. Había empezado a comprender que lo más difícil que tenía por delante no era dirigir una división. Mucha gente capaz podía mover cifras y gestionar inversores. Lo verdaderamente difícil, aquello en lo que había fracasado por completo en aquel vestíbulo, era aprender a mirar a una persona y verla con claridad, sin la coraza de juicio que había llevado desde la infancia. El proyecto del puerto llenó los meses siguientes, y luego la mayor parte de un año entero más allá, y consumió a Amelia como ningún otro proyecto lo había hecho antes. Dejó de dirigir desde el piso superior de la torre, y comenzó a pasar sus días en el muelle. Recorría los almacenes con los ingenieros. Aprendió los nombres de los obreros que restauraban la mampostería y los nombres de sus cuadrillas. Asistía a las reuniones que antes habría delegado, las de los equipos técnicos y los oficios, y escuchó más de lo que habló, lo que fue quizás la mayor revisión de todas. Su liderazgo cambió de maneras que la Junta notó, y no supo cómo categorizar del todo. Hizo menos declaraciones grandilocuentes.
Dejó de preparar a la división para las cámaras y comenzó a construirla para el trabajo. Las personas a su cargo, que habían pasado un año resistiéndose a un director ejecutivo que parecía ignorarlos, se vieron llamadas por su nombre, se les pidió su opinión y se les reconoció frente a los demás. El miedo en la división disminuyó. El respeto que lo reemplazó era de ese tipo que no se puede fabricar porque ella se lo había ganado interacción tras interacción. Graham observó todo esto en silencio, pero observó. La vio de pie en el lodo del sitio del puerto con botas, no muy diferentes de las que una vez había despreciado. La vio defender los paseos públicos contra los inversores que querían sellarlos usando el mismo argumento que él le había dado la noche en que todo cambió. El cambio no fue de desempeño. Había dedicado su carrera a aprender a distinguir entre quienes modificaban su imagen y quienes se adaptaban a sí mismos. Y comprendió lentamente, a pesar de su propia cautela, que ella pertenecía al segundo grupo. Casi un año después de la audiencia, en una tarde despejada de principios de invierno, el distrito portuario renovado abrió sus puertas al público. Los antiguos almacenes se habían conservado en lugar de ser demolidos. Su ladrillo y madera se mantuvieron intactos. El paseo marítimo se abrió para que cualquier persona de la ciudad pudiera recorrerlo libremente, independientemente de si podía permitirse algo en su interior. Se convirtió casi de inmediato en el espacio público más querido que Charleston había construido en una generación, y los inversores que habían querido que fuera clausurado se sorprendieron al descubrir que un puerto abierto valía más que uno privado. Se celebró una ceremonia modesta para los estándares de Sterling Dominion en el nuevo paseo marítimo, con los almacenes restaurados al fondo. Leonard Sterling habló brevemente, apoyado en su bastón, mirando a una multitud que incluía tanto a estibadores y artesanos como a ejecutivos. Luego, Amelia subió a la pequeña plataforma e hizo algo que la compañía nunca la había visto hacer antes. Agradeció a Graham Cole por su nombre delante de todos. Las fotografías que antes temía ahora eran simplemente cámaras que ya no le importaban. No le dio las gracias como la empresa solía agradecer a sus talentos, enumerando su genialidad y sus premios. Le dio las gracias por algo más. Le dijo a la multitud que, al llegar a esa empresa, creía que el respeto se protegía manteniendo a la gente por debajo de uno, y que un hombre le había demostrado, sin alzar la voz, lo completamente equivocada que estaba. Dijo que el puerto era diseño suyo, pero que lo más importante que había construido ese año era la persona que tenían delante, y que ella era mejor que la mujer que había ocupado la silla. Graham se encontraba al borde de la multitud, justo donde había pedido estar, fuera de las fotografías y lejos del escenario. Le había dicho a Leonard que no quería reconocimiento, y Amelia lo había respetado de la única manera que importaba, dándole no el crédito que había rechazado, sino la verdad que no había pedido. No sonrió como las cámaras hubieran querido, pero algo en su rostro alivió el cansancio acumulado, que se fue disipando poco a poco, mientras escuchaba a una persona a la que una vez había descartado por completo hablar de él, con una voz que ya no tenía nada que ofrecer. Después de eso, permaneció en la empresa por voluntad propia, no como una leyenda que regresaba, no como un nombre en una placa, sino como un asesor a tiempo parcial, que venía cuando el trabajo valía la pena y volvía a su imprenta cuando no. Leonard nunca presionó para obtener más, y Amelia nunca intentó obligarlo a hacerlo. Ambos habían aprendido que la forma más segura de retenerlo era no pedirle nada que no diera libremente. Una tarde de invierno, algunas semanas después de la inauguración, los encontró a los dos en el piso superior de la Torre Sterling, de pie frente al amplio ventanal que ofrecía vistas de la ciudad y el puerto. El sol bajo iluminaba la fachada de la torre y proyectaba una luz dorada pálida sobre el agua, la misma luz hermosa y cansada que caía sobre Charleston
al final de cada corto día de invierno. Debajo de ellos, el vestíbulo que Graham había diseñado recibía un flujo constante de personas que entraban y salían por la puerta principal. A nadie se le permitía pasar por un lateral. Amelia los observó un rato antes de hablar. La pregunta que formuló no era del tipo que se habría permitido hacer antes, pues carecía de utilidad estratégica y de una respuesta segura. ¿Crees que la gente puede cambiar de verdad?, preguntó. Graham no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia el vestíbulo, al mármol donde, poco tiempo antes, una mujer, segura de saber qué clase de persona era, le había dicho a un hombre con botas de trabajo que usara la entrada de servicio. Pensó en la distancia que los separaba de aquel momento y de aquel, y en lo poco que se había acortado con discusiones y lo mucho que se había acortado con el lento y poco glamuroso trabajo de una persona que decide convertirse en alguien mejor. Sí, dijo por fin, cuando aprenden a mirar a los demás como les gustaría que los miraran a ellos, ahí está la clave. La mayoría nunca lo consigue. Los que lo logran cambian por completo. Ella mantuvo la vista fija en la gente que pasaba por el vestíbulo de abajo y comprendió que él respondía a algo más que a su pregunta. Le estaba diciendo, en el único idioma en el que confiaba, lo que había concluido sobre ella tras un largo año de trabajo, que había conseguido lo que la mayoría de la gente nunca lograba, y que él lo había visto suceder. Permanecieron de pie junto al cristal sin necesidad de decir nada más. Dos personas reservadas que habían pasado años construyendo muros contra el mundo, observando cómo la ciudad seguía su curso bajo un edificio diseñado para que todos se sintieran integrados. El puerto brillaba al borde de la luz. El vestíbulo se llenaba, se vaciaba y volvía a llenarse. Y en algún lugar del silencio entre ellos estaba la comprensión de que lo más importante que cualquiera de ellos había construido ese año no había sido de ladrillo ni de cristal. El estatus puede hacer que una persona sea admirada. Un título, una torre, un nombre grabado en bronce, todo eso puede llenar una habitación de deferencia y llamar la atención cuando su dueño entra. Pero nada de eso responde a la única pregunta que finalmente importa sobre cualquiera. ¿Cómo trata a las personas que no pueden hacer nada por ellas, a las que tienen las manos vacías, sin influencia y sin nada que ofrecer salvo su presencia? Amelia Whitmore lo había aprendido por las malas en un vestíbulo de mármol frente a las personas cuya opinión creía que le importaba. Había mirado a un hombre, visto su ropa, sus botas, el maletín desgastado bajo su brazo, y había decidido en un instante que no era nadie. Y el hombre al que había rechazado resultó ser quien construyó el mundo en el que se encontraba, el suelo bajo sus pies, la luz en su rostro, la habitación que creía suya. La lección que se llevó de aquel año no fue sobre arquitectura ni sobre poder. Fue que el valor de un ser humano no se puede juzgar por su apariencia, por su ropa, su trabajo o su aspecto al cruzar una puerta. La persona rechazada hoy bien podría ser quien construyó el terreno sobre el que otros se yerguen con tanta seguridad, y los únicos que nunca aprenden esto son aquellos demasiado seguros de sí mismos como para mirar hacia abajo y ver quién los sostiene realmente. No importa su vestimenta, su trabajo o su apariencia al cruzar una puerta. La persona despedida hoy bien podría ser quien construyó el cimiento sobre el que otros se apoyan con tanta seguridad, y los únicos que nunca aprenden esto son aquellos demasiado confiados en su propia grandeza como para mirar hacia abajo y ver quién realmente los sostiene. No importa su vestimenta, su trabajo o su apariencia al cruzar una puerta. La persona despedida hoy bien podría ser quien construyó el cimiento sobre el que otros se apoyan con tanta seguridad, y los únicos que nunca aprenden esto son aquellos demasiado confiados en su propia grandeza como para mirar hacia abajo y ver quién realmente los sostiene.